amor, gozo, paz, benignidad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y después, fe, mansedumbre y templanza. Muy rápido, pero hemos visto los primeros, y como decíamos recién, es duro porque es mi responsabilidad llevarme bien con los demás, pero es mi necesidad estar bien con el Señor, y no deja de ser un privilegio. Así que amor, gozo, paz, paz. Es una palabra que la utiliza mucho, hablas con cualquiera y te dice, cualquier judío te dice shalom, paz, paz. Cuando vas al diccionario dice un bienestar total que implica serenidad. El diccionario español define la paz como la ausencia de guerra y manifiesta que es más fácil hacer la guerra que conservar la paz. Es más fácil hacer la guerra que conservar la paz. ¿Qué estamos viendo en este momento si vemos noticias del Oriente? Guerra. ¿Por qué? Porque creen que están defendiendo sus derechos. De hecho, hay mucha gente que está involucrada en la guerra porque, bueno, algunos porque venden armas y les conviene, pero es más fácil hacer una guerra que mantener la paz. Pero la voluntad de Dios es al revés, porque la paz es ausencia de guerra, ausencia de conflictos. ¿De qué depende que haya un conflicto? Y depende de mí. Si yo quiero ser una persona conflictiva, lo voy a hacer. Amor, gozo, paz. Cuando pienso en paz, es importante que Pablo lo utiliza mucho. Siempre que saluda gracia y paz. Pero repito lo mismo, es imposible disfrutar la paz de Dios si no hice la paz con Dios. Si no nací de nuevo, si no tengo la certeza de que un día puedo ir a la presencia de Dios porque Él me salvó, nunca voy a disfrutar su paz. La paz con Dios se hace por medio de la cruz de Cristo. La paz de Dios se disfruta en cada instante porque soy cristiano. Segunda Corintios, capítulo 5, nos aclara muy bien este concepto. Versículo 18. ¿Lo tienen? Voy a leer el 17 para que vean lo que estábamos hablando recién. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y hablábamos recién con alguien que parece que hubiéramos tenido muchas vidas porque hemos quemado etapas. Segunda Corintios capítulo 5. Y empecé en el 17. Ahora, es importante entender el 17, sí, ¿por qué? Porque Dios hizo todo nuevo, no importa lo que viviste antes, importa lo que vivís a partir de ahora. No puedo cambiar el pasado, pero puedo tener un futuro diferente. Cuando voy al versículo 18 dice, y todo esto, ¿qué es? Todo lo que viene hablando, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál es la palabra clave, la palabra que más se repite ahí? Mírenlo un poquito y díganme, ¿cuál es la palabra que más se repite? ¿Cuál? No, Cristo se repite y hay una que se repite mucho más. ¿Qué dijo? Reconciliación, reconciliar. Se repite. Hacer la paz. Estoy peleado, pero me voy a reconciliar. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Dios nos reconcilia con Él mismo. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero por medio de Cristo pasamos a ser amigos de Dios. Por medio de la reconciliación hacemos la paz con Dios. Y otra vez, y esto tiene que quedar grabado, por medio de la reconciliación hacemos la paz con Dios. Nunca vamos a poder disfrutar la paz de Dios
si no tuvimos un día en el cual entendimos que somos pecadores, que la paga del pecado me separa de Dios porque es la muerte, que Cristo muere en mi lugar y me ama, que su sangre limpia todo pecado y le recibo por fe? Entiendo, siento y tomo esa decisión, entonces tengo la paz con Dios. Y a partir de ahí puedo disfrutar la paz de Dios. La salvación es un regalo que no merezco, pero que muchas veces no se entiende, porque vengo a la iglesia y me la creo. Pero sin la paz con Dios no tengo la paz de Dios. Entonces es importante eso. ¿Y cómo la disfrutamos? Hace un ratito leíamos en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que dice: por nada estáis afanosos, sino vayan a Dios en oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar mi corazón. Entonces, ¿qué hago cuando tengo un problema? El Salmo 46, versículo 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando tengo un problema que no tengo solución, lo único que puedo hacer es orar. Y a veces pasa tiempo. Esta semana estoy sorprendido por cosas que he visto orando. Pero estos días estaba con una persona, llegamos con Adri porque no tenemos mucho trato, pero yo tengo años de orar por esa persona. Y cuando nos sentamos, yo iba pensando, ¿cómo vamos a hacer para cenar con esta persona y conversar si casi no la conocemos? Nos empezó a hablar del apóstol Pablo, del libro de Filipenses, del libro de los Hechos, de su versículo predilecto. ¡Wow!, dije yo. ¿Quién pudo producir eso en esa persona? Dios. Dios está trabajando. Y así te podría contar de diferentes cosas que pueden pasar. Pero cuando pienso en la paciencia, es el aguante prolongado de Dios, es estar de acuerdo al reloj de Dios. La paciencia hace que yo pueda ir despacio, aguantando cosas que no entiendo. ¿Por qué? Porque Dios colocó eso en mi corazón. Es difícil ser paciente. Para mí es un desafío. ¿Por qué? Porque soy hiperactivo. Ahora, cuando dice amor, gozo, paz, paciencia, la paciencia es ser semejantes a Cristo en todo. Por eso en el momento que nos salvó, nos regaló amor, gozo, paz, paciencia. Y la paciencia es algo que hay que ir ejercitando. Voy a leer Romanos capítulo 15, versículo 5. Creo que todos los que estamos acá, tenemos en más de una oportunidad momentos de impaciencia, lamentablemente. 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿El Dios de qué? De la paciencia. ¿El Dios de qué? De la consolación. Cuando pienso en el Dios de la paciencia, es una característica de Dios que en el momento de ser salvo me la dio. Entonces, si Dios es un Dios paciente y Él vive en mí, yo tengo que ser un Dios paciente. Cuando me habla del Dios de toda consolación, me consoló para que yo pueda consolar. Y cuando estoy consolado tengo paz y empiezo a disfrutar de paciencia. Y miren qué interesante, retrocedemos al versículo 19 del capítulo 14 y dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Mutua edificación. ¿Qué tengo que hacer? Contribuir a la paz y a la mutua edificación. Entonces, ¿puedo pensar en paciencia? Sí, bueno, una forma fácil: vivo de acuerdo al tiempo de Dios. No tengo lo que quiero, tengo lo que necesito cada día. ¿Cómo hago para tener lo que quiero? Bueno, en nuestro país es muy fácil que vayas a un supermercado y te ofrezcan una tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito compras lo que querés, pero después tenés que pagarlo. A veces es inconsciente de parte de esa gente que te dé un plástico. Estaba una vez en el supermercado, no quiero decir el nombre, y veo que una persona
paga el mínimo de su tarjeta y con la misma tarjeta vuelve a hacer la compra. Y estaba comprando su comida del mes en cuotas. Qué locura, porque la comida no le dura nada. Ah, pero yo compro lo que quiero. Bueno, yo prefiero comprar lo que necesito. Porque si compro lo que necesito, no voy a estar alterado, no disfrutando la paz. ¿Por qué? Porque tengo lo que necesito. No tengo lo que quiero, tengo lo que necesito. Ahora, definitivamente, miren qué interesante, cuando voy a 2 Corintios, veo al apóstol Pablo pasando una prueba increíble, una prueba donde estaba a punto de perder la vida. Sin embargo, en 2 Corintios, después que me habla del Dios de toda consolación, dice, porque, versículo 8 de 2 Corintios 1, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. La vida. ¿Estaba pasando un problema, Pablo? Sí. ¿Pensó que lo iban a matar? Sí, que iba a perder la vida. Y fíjense lo que dice después, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Para qué? Para confiar en Dios. Entonces, a veces los problemas nos llevan a confiar en Dios y por eso lo necesito. La paciencia es un atributo de Dios que yo puedo disfrutar. Cuando miro todo esto, Colosenses capítulo 1, versículo 11, dice, fortaleceos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Me fortalezco en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Él es nuestra fuerza y es el Dios de toda paciencia. Y hay muchos versículos más. La paciencia es una virtud que todo cristiano tiene que vivir. Y no tenemos el tiempo de leer todos los versículos ahora, pero si alguien está tomando nota, anote Efesios capítulo 2, versículos 3 y 4, donde dice, os ruego que viváis como es digno, y después utiliza cómo tengo que vivir, y entre eso tengo que vivir utilizando la paciencia. Así que es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cuál sigue? Después de paciencia, benignidad. Muy bien, benignidad, benignidad. Viene de una palabra que significa ser útil o ser servicial. ¿Y cómo lo podemos definir? Como una bondad práctica. Yo veo a una persona necesitada y soy servicial, trato de suplir eso. Piensen en pobres, enfermos, adictos, personas que cayeron. Cuando un cristiano cae, muchos cristianos tratan de pegarle el tiro de gracia. No, yo tengo que levantarlo y dejarlo otra vez en el lugar que tiene que estar. Cuando hay un necesitado, ahí tengo que estar. Aclaremos que pobres, muchas veces nosotros decimos, tal persona es pobre, tal persona tiene mala administración. Si de golpe dice, estoy pobre, no tengo nada, pero tiene internet, buen celular, dice que no tiene comida, vende tu celular y cortar internet y comprar comida. Eso es mala administración. Entonces, es como cuando decimos, ay, una persona humilde, porque vive mal. Si vivís en un rancho, podés ser un orgulloso, eso no te hace humilde. Y podés vivir en una casa de súper lujo y ser humilde. Porque la humildad no es lo que yo tengo, es quien yo soy. Así que, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Y cuál sigue? Bondad, bondad. Aparece 4 veces, y siempre lo escribe Pablo. Viene de la idea de ser noble o mostrar nobleza. Por ejemplo, Romanos capítulo 5. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Quién hizo eso? Dios. Es una combinación de la justicia de Dios y el amor de Dios.
La justicia demandaba que alguien tenía que morir, y el amor hizo que Él muera en mi lugar. Es la benignidad completa. ¿Por qué? Porque está puesta en el lugar correcto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Cuál sigue? El sinónimo es confianza. Fe. La fe es colocada en nuestros corazones en el momento de ser salvos. La fe es fruto del Espíritu Santo. La fe es un don, pero como fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, fe, tiene el sentido de fidelidad, y Dios es fiel. ¿Qué significa fidelidad? Una persona digna de confianza. Una persona que lo que dice y lo que hace van juntos. Por ejemplo, doy gracias al que me fortaleció. Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel y me colocó en el ministerio. Yo a algunos de ustedes los he visto servir. ¿Por qué servís? Y porque el pastor me lo dijo, porque el EDA me lo dijo. Si estás sirviendo, es porque Dios está confiando en tu vida para que hagas algo para su gloria. Por eso, fe tiene que ver con fidelidad. La fidelidad de Dios que me lleva a mí a ser fiel, porque hasta tanta fidelidad quiero ser fiel. Entonces, amor, gozo, paz. Este es el tercer grupo, fidelidad. Mis dichos y mis hechos van de la mano. Cuando pienso en fidelidad, una de las maneras de hacer un ejercicio espiritual es la confesión. 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo soy limpio de mi pecado, es por su fidelidad y no por lo que yo hago. Siempre su gracia es suficiente. Ahora, viene la más difícil, mansedumbre. ¿Quién era el hombre más manso de la tierra? Según la Biblia, aparte de Jesús, que mostró mansedumbre casi en todo el momento. ¿Quién? No, Pedro era está en el Antiguo Testamento, iba guiando al pueblo y en un momento le pegó a la roca. Moisés. Sí, la pegaste. Golpeó a la roca, y no a la vieja, a la roca, a la roquita. Sin embargo, era un hombre manso. Imagínense tener la cantidad de personas continuamente con quejas. Pobre Moisés. Pero él mantenía mansedumbre. Y ojo, mansedumbre no tiene que ver con debilidad, porque Moisés no era débil. Jesús no era débil. Tiene que ver con una actitud. En el caso de Moisés, por ejemplo, era una persona viril, bien hombre, pero mantenía la excelencia. Él era manso, mantenía sus emociones bajo control. Pensá qué haces con tus emociones. De golpe, si vas manejando y alguien te grita, ¿qué haces? Me acuerdo una vez, yo hice algo que no tenía que hacer y alguien sacó la mano mal sacada, ustedes entienden, y se dio cuenta quién era yo y yo me di cuenta quién era él. Que Dios les bendiga, no me vengas a decir eso después que sacaste la mano mal sacada. Si tus emociones no están bajo control, siempre vas a hacer algo incorrecto. Y 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. No, me equivoqué, no es ese. Ese es del Evangelio. Ya lo voy a buscar. Es
No es 1 Corintios. Versículo 1 del capítulo 14. Recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. ¿Qué tengo que tener para no contender, para no pelear? ¿Qué tengo que usar? Paciencia. Siguen leyendo todo, llegan al capítulo 15 y dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. Paciencia. Porque cuando estamos discutiendo, ¿quién quiere ganar? Yo. Sin embargo, Pablo me dice, mansedumbre, mantener tus emociones bajo control. ¿Por qué? Porque te di paciencia, porque te di amor, porque te di bondad. Entonces, recibo al débil en la fe y no para pelearme. Pero piensa diferente, no importa que piense diferente. Vos y yo tenemos que pensar diferente porque somos personas diferentes. ¿Y qué hago después? Si me creo fuerte y tengo una persona que la veo débil, lo tengo que soportar. De hecho, sería un estudio maravilloso poder hacer unos a otros, amarse unos a otros, perdonarse unos a otros. ¿Cuál se acuerdan ustedes? A ver, amarse, perdonarse, soportarse, y consolarse, y siempre unos a otros. Si lo pusiéramos en práctica, estaríamos poniendo en práctica el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y por qué digo el fruto del Espíritu? Porque mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, mi relación conmigo mismo. Cuando estoy bien con Dios, todo lo demás va solo. Así que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Cuál falta? Fe. ¿Y después? Mansedumbre. ¿Y después? Templanza. Templanza. El control de uno mismo. Uno va siguiendo el hilo y es hermoso pensar en todo eso. El control de uno mismo. Podemos pensar también en dominio propio. No exploto en el momento en que quiero explotar. Es una virtud cristiana. A mí me viene a la mente en este momento cuando yo puedo tomar un hierro con el fuego caliente y veo cómo trabajan. Sin embargo, el fuego está caliente. El hierro es flexible. Bueno, yo creo que como cristiano tengo que llegar a ser flexible para vivir a la manera de Dios. Ahora, otra vez aclaro, la única manera de que yo pueda vivir esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque si quiero vivir a mi manera, separados de Él, nada puedo hacer. Ahora, cuando pienso en templanza, es el control de mis pensamientos. Cuando controlo mis pensamientos, controlo mi enojo. Cuando controlo mi enojo, controlo mi forma de hablar. ¿De dónde dijo Jesús que salen los malos pensamientos, los homicidios? De acá. Nadie puede decir, se me escapó. No, lo tenías ahí y lo dejaste salir. Ay, se me escapó una mentira. Se me escapó una mala palabra. Si se te escapa el perro es porque estaba dentro de la casa. Lo que se te escape es lo que está dentro. Entonces, cuando controlo bien mi vida, puedo controlar mi enojo, puedo controlar mi forma de hablar, puedo controlar mis pensamientos. Del pensamiento hay mucho que podríamos decir, pero el diablo es experto en tirar dardos de fuego para que podamos pensar mal. De golpe estás orando y viene un mal pensamiento. ¿Quién fue? El diablo, que quiere que pienses mal. Pero la Biblia dice que lleve mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa eso? Señor, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo justo, si hay virtud alguna en esto, pensar. ¿Quién lo dice? Pablo. Llevo mi mente a pensar así. Cuando pienso así, puedo controlar mi enojo porque puedo controlar mi hablar. La mayoría de las veces que nos enojamos es porque dijimos cosas que no tenemos que decir. ¿Y eso qué refleja? Refleja a Cristo. Ahora, otra vez, hay 3 grupos. ¿Cuáles son los 3 grupos? El primero, ¿cómo empieza? Amor, gozo y paz. Muy bien. ¿Y con quién tienen que ver esos? Con Dios. El segundo grupo. Y
Vamos, falta uno. ¿Y con quién tiene que ver? ¿Con mi relación con quién? Con los demás. ¿Y el tercer grupo? ¿Con quién tiene que ver? Conmigo mismo. Conmigo mismo. Ahora, son 9 que vienen juntos, pero es mi relación con Dios, mi relación con mi prójimo, mi relación conmigo mismo. Para que yo esté bien conmigo, tengo que estar bien con Dios. Para que esté bien con mi prójimo, tengo que estar bien con Dios. O sea, todo se cierra en algo, en mi relación con Dios, y es vida cristiana pura. Ahora pensemos, es el fruto del Espíritu y no los frutos. Es singular y no plural. Vamos a Gálatas 5, para que lo lean de ahí. Mas el fruto del Espíritu es, y empieza, amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí? Singular. Ahora, anteriormente, en los versículos anteriores, a partir del versículo 16 en adelante, ¿de qué habla? De las obras de la carne. Así que yo puedo decidir en este momento, voy a vivir, hay un contraste entre vivir por la carne y vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es utilizar el fruto del Espíritu. Vivir en la carne es idolatría, hechicera, enemistades, pleitos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, todo lo que está ahí. ¿Cómo quiero vivir? ¿Como Dios dice que viva para poder disfrutar la libertad con la que me hizo libre? ¿O de acuerdo a mi propia concupiscencia, a mis propios deseos? Porque el contraste está claro acá. Las obras de la carne no están en singular. ¿En qué están? En plural. Son varias. ¿Por qué? Porque originan un conflicto. Y si ustedes miran y empiezan a decir adulterio, uy, qué mal, adulteró, se fue con otra mujer, fornicó, inmundicia. Pero miren lo que dice después, enemistades, pleitos, celos. ¿No puede pasar eso dentro de una iglesia? ¿Que haya celos? ¿Que haya pleitos? Claro que sí. Es muy interesante porque puso eso justo en el medio. Antes de decir envidias, homicidios, borracheras, orgías, puso pleitos, celos, iras, enemistades, contiendas, disensiones. Así que yo tengo que decidir cómo quiero vivir. ¿Guiado por la carne o disfrutando del Espíritu Santo de Dios? Y otra vez, esto está en plural, el fruto del Espíritu está en singular. El fruto del Espíritu da armonía. La carne es una lucha continua. Una persona que vive de acuerdo a los estándares de la carne nunca puede disfrutar paz. ¿Por qué? Porque va a estar intranquilo. Es imposible que un adúltero tenga paz, o que una persona que causa división tenga paz, o que un mentiroso tenga paz. La tiene, sí, pero no la puede usar. ¿Por qué? Porque para tapar una mentira necesita otra mentira. Ahora, el fruto del Espíritu, ¿a qué contribuye? A la unidad. Porque al usar la paciencia con otro voy a tener unidad. El fruto del Espíritu, ¿en qué me ayuda? En mi debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque tengo el fruto del Espíritu que me ayuda a convivir con otros. Las obras de la carne destruyen y condenan al creyente. Y nosotros hablábamos recién de gente que ya no está, algunos muertos y otros ya no están. Y el Espíritu Santo de Dios colocó el fruto del Espíritu para ayudarnos a buscar a Dios y que interceda por nosotros. Qué interesante, porque el Señor Jesús en Juan 17 oró por nosotros. ¿Y qué está haciendo ahora? Orando por nosotros, definitivamente. Así que, como desafío, el Espíritu Santo hace que yo pueda ser un triunfador. Hace que yo pueda fortalecerme en el Señor y preservar. Pero la única manera de ser victorioso es esa. En una forma muy rápida, porque da para mucho, tienen un pantallazo de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Ahora le toca a ustedes orar, estudiar y vivirlo. ¿Oramos? Querido Señor,